Eh, Primero quisiera agradecer a la facultad y a Lucas por esta invitación. Lo que vamos a ver hoy, vamos a partirlo como en dos momentos, y narra la historia de cómo llegamos a las prácticas del paisaje, o de cómo encontramos esta disciplina. Tanto mis socios como yo somos arquitectos, y desde que empezamos nuestra práctica como arquitectos teníamos un interés por la relación entre la arquitectura y el paisaje, de una manera intuitiva, no académica. Yo diría que en lo personal es porque mi familia es de origen rural, crecí en el campo, crecí viajando por un país muy exuberante en un momento en que nadie podía viajar por el país. El país era muy violento, entonces los territorios no se conocían, y mi padre dirigía un club de buceo para niños y montaba 50 niños en un bus de la Universidad de Antioquia y arrancaba sin pensar en las guerrillas, en los paramilitares, en el ejército. Y cuando los retenes de los grupos armados nos paraban, él les decía: son niños que están conociendo la naturaleza, usted verá. Y nunca pasó nada. Entonces lo primero es entender, yo nunca me he cambiado de nombre, pero creo que cuando alguien se cambia de nombre, pues uno diría como que hay algo ahí en la identidad que está persiguiendo esa persona. La primera oficina que yo fundé se llamaba Paisajes Emergentes. Luego la disolvimos y fundamos el Laboratorio de Arquitectura y Paisaje. Y luego la disolvimos y fundamos Connatural. Y yo sí diría que es una crisis de identidad, pero la crisis es también la búsqueda de eso, ¿cierto? Este fue nuestro primer proyecto juntos. Era un parque urbano entre Bello y Medellín, entre la ciudad de Bello y la ciudad de Medellín. Era un lugar al que no se podía acceder. Estaba la cárcel de máxima seguridad, la cárcel de Bellavista, y es una zona conocida como la Curva del Diablo. Era muy peligroso, entonces la única visión que teníamos de este territorio es lo que lográbamos ver al pasar en el metro, ¿cierto? El metro de Medellín en esta parte se elevaba, entonces lo que lográbamos ver era lo que lográbamos como documentar. Y habían como unos reductos de unas canteras de explotaciones del suelo, y se dragaba del río también material de playa para la construcción. Y nuestro planteamiento era hacer un jardín botánico como de pie de monte y un parque geológico, haciendo como unas incisiones en el territorio y suponiendo que iba a haber una regeneración muy influenciados por las lecturas de Gilles Clement, es decir, una regeneración natural y la generación de un paisaje híbrido entre esa cosa postindustrial y bueno, la naturaleza emergiendo con su resiliencia. Esto era lo que imaginábamos para ese lugar que a duras penas lográbamos como ver. Luego empezamos a hacer una serie de proyectos de concursos públicos, todos persiguiendo una idea de atmósfera. Aquí nos empezamos a llamar Paisajes Emergentes, y nos interesaba mucho esto es la Laguna de Venecia, un concurso para la Laguna de Venecia. No teníamos dinero para ir a Venecia, no teníamos visa, nada de eso. Y lo que sabíamos de Venecia lo sabíamos por el cine, por películas de Italo Calvino, por las lecturas de Italo Calvino, y nos empieza a interesar. Yo estaba leyendo Virginia Woolf, y el libro Las olas empieza narrando cómo es el amanecer y cómo las olas van y vienen. Y claro, Venecia por su condición todos los días varía la marea, ¿cierto? También Aldo Rossi lo documenta mucho en la autobiografía científica, cuando él empieza a dejar de hablar de arquitectura y empieza a hablar de tiempo atmosférico, y diseñamos un parque para eso. Aquí lo vemos entonces: cuando la marea está alta el parque es casi inhabitable, cuando es media es habitable y cuando está baja es muy habitable. Y era una cosa como híbrida también entre arquitectura, entre infraestructura. Las marcas del agua en esos senderos, nos damos cuenta también que la ciudad de Venecia, ahora sí la ciudad pues que conocemos como ciudad, esta primera parte en la isla de Saca San Matías, está siendo abandonada porque el costo de vida es muy alto y es muy difícil vivir en Venecia en esa humedad y todo eso, y hay una falta de espacio público, y pensábamos ocupar con eventos sensoriales los vacíos de esas casas abandonadas. Todo esto como entre arquitectura y paisaje, en esa persecución por una idea de atmósfera, era completamente intuitivo, yo diría que era naive.
que era como una expresión naive nuestra. Este concurso fue un concurso muy importante para nosotros porque nos acerca al interés por las infraestructuras. Era el concurso para el aeropuerto Mariscal en Quito, donde se suponía hacer un gran parque urbano ahí. Actualmente lo ocupa un aeropuerto de baja escala en Quito y un aeropuerto militar y un campo de golf del ejército, es decir, eso es una gran extensión de tierra perdida para la ciudad. Y nuestra propuesta era como segmentar la pista tiene una pendiente en su extensión de 3 kilómetros, baja 100 metros, era irla segmentando y tomar todas las aguas de escorrentía, llevarlas al nivel más alto de la pista y empezarla a bajar por un sistema de tratamiento de aguas con plantas fitorremediadoras, luego armar un jardín botánico de humedales, luego un acuario de especies de ribera, luego unas plantas de tratamiento físico-químico, jugar con el estado del agua a través de diferentes procesos, tanto naturales como químicos. Y nuevamente era como documentar o como generar lo que pasaba un poco alrededor del agua, y el concurso terminaba con esta imagen, que en esta idea como de arqueología lo que pensamos va a ser muy importante, porque luego más adelante va a aparecer ya no a través de una visión de lo que podrían ser unas termas, sino a través de una técnica constructiva de esta imagen, ¿cierto? De esos hombres como en esa terma. Hasta ahí fue el trabajo de paisajes emergentes. Se hicieron muchas cosas después, ahorita vamos a ver algunas, pero aquí hay un momento importante, y es que volvemos al Valle de Aburrá. Acabamos de ver 2 proyectos que estaban fuera de nuestra ciudad, volvemos al Valle de Aburrá. Bueno, eso queda ahí perdido en medio de esas cordilleras. Medellín pasó muy rápidamente de ser esta ciudad, este es uno de los primeros planos de Medellín, que parece más bien un dibujo, como de un paraje, a ser esta mancha de ladrillo en el valle, que va a traer un montón de implicaciones muy fuertes. Se construyó a través de una visión de la ingeniería, de la eficiencia. La rectificación del río fue una decisión que fue tomada por los médicos higienistas. Se rectificó el río para que el cauce fuera más rápido y poder tirar ahí todos los desechos y llevar los aguas abajo y que fueran problema de otros. Pero también es una ciudad que, más allá de esa planificación de la metrópolis, más allá de lo que vemos de su contemporaneidad con los metrocables y el metro y el tranvía y las bibliotecas y los megacolegios, tiene unas construcciones en la era muy interesantes, porque son espontáneas y es como la expresión de una gente tratando de encontrar su lugar en el territorio, ¿cierto? A Medellín empiezan a llegar a principios de los 80 todos los desplazados de la violencia, se intensifican en los 90, más los desplazamientos intraurbanos, y toda esta gente se ubica en las periferias y empieza a construir con lo que puede, a construir con el jornal. Es gente que trabaja al día para comprar el ladrillo, para sumar días, sumar ladrillos y completar una casa. Y eso produce unas arquitecturas maravillosas y produce una tensión entre naturaleza y paisaje que a nosotros nos parece como... Yo me siento como Robert Smithson cuando camino por allá, como encontrando la belleza donde nadie más la ha visto, pero me parece que es tan obvia, y que esa fuerza entre lo natural y lo artificial, la arquitectura dura, rígida, como tratando de oponerse al paso del tiempo, y la naturaleza siempre documentando que el tiempo está pasando, ¿cierto? De hecho, hay una obra de Joseph Beuys en la Quinta Avenida en Nueva York que es eso, él planta un árbol de 1,50 y pone una roca de 1,50 al lado, un pórfido, ¿cierto? Y se va sembrando la Quinta Avenida, un tramo largo con piedras y árboles, y pasa algo maravilloso, y es que los árboles crecen y las piedras no. Y esto es lo que yo veo acá. Y bueno, y además por su condición de estar en la altura tiene una cosa paisajística bellísima. Entre esos intersticios, entre las construcciones del paisaje, aparece como un cuadro. Hay un pintor de Medellín que se llama Freddy Serna, que lo que hace es eso. Tiene su taller en la comuna noroccidental de Medellín y todo el tiempo se la pasa pintando la comuna nororiental, lo que tiene al frente. Y empezamos a tratar como de hilvanar ideas, como dejar de estar en ese campo, de expresar lo que estamos viendo y sintiendo y asentarlo. Y llegamos a esta primera conclusión que nos va a empezar a regir durante mucho tiempo, y es que al lado izquierdo vemos un cuadro de Bruegel donde está toda la vida urbana. Está el mercado, los niños corriendo, la gente vendiendo cosas. Si uno mira bien, cada persona está cumpliendo un rol social, y la naturaleza está por allá en la esquina.
como cuando uno lo invitan a un baile y uno no sabe bailar, que está por allá como escondido. Y al lado derecho vemos este cuadro de Henri Rousseau, el pintor Naive, donde la naturaleza es el marco de la actividad, ¿cierto? Estos hombres jugando fútbol están inmersos en la naturaleza. Vemos la obra de Gilles Clement, ¿cierto? Donde toma una porción de naturaleza y la aísla y prohíbe que las personas habiten ese pedazo, pero empieza a ver cómo va cambiando y cómo va enriqueciendo ese paisaje y demuestra la fuerza resiliente de la naturaleza. Eso que está allá arriba está abandonado hace muchos años y cambia tremendísimamente. Los recorridos del río Passaic de Robert Smithson y la visita al Hotel Palenque en Nuevo México, que es esa visión, ¿cierto? Como de lograr posar el ojo sobre donde nadie más lo había posado y darle unos atributos estéticos que nadie había visto. En ese devenir hacemos un concurso para hacer un parque en el río Medellín, concurso que no ganamos, quedamos de segundos. Trabajando con una gran paisajista de nuestra ciudad que se llama Gloria Ponte, empezamos a hablar de la connaturalización del Valle de Aburrá y aparece este dibujo, ¿cierto? Lo que vemos en la primera imagen es el Medellín hoy, la relación que tiene Medellín hoy a grandes rasgos con la naturaleza, es decir, la ha ido empujando, como en el cuadro de Bruegel, ¿cierto? Le ha ido haciendo hacia la naturaleza, lejos, lejos, y eso ha generado un montón de problemas. Entonces nuestra visión era cómo volvemos a traer esa naturaleza desde las partes altas de las cordilleras hacia el centro, hacia el río, y cómo reconstruimos ese valle que alguna vez fue tan verde. Con otro amigo hidrólogo generamos este plano. Estas son las cuencas que existen en el valle que están abiertas. Hay más de 76 quebradas en el Valle de Aburrá, ¿cierto? Estas son las que aún se ven, hay muchas de ellas que están tapadas. Y diseñamos esta especie de plan de hidrología compuesto, ¿cierto? Entre cómo restaurar esas que se pueden restaurar, porque hay unas que ya están tan inmersas en el tejido urbano que difícilmente las vamos a poder abrir, pero entonces cómo recomponemos esa hidrología, esa hidrografía que alguna vez tuvo el valle. Bueno, y empezamos a estudiar esos componentes del valle, los cerros tutelares, las extensiones de espacio público potencial al lado de los cerros. Es decir, fuimos mirando la ciudad que nos ofrecían un futuro para la reconstrucción de ese elemento. Voy a dejar esto ahí, esas eran las ideas que hemos venido consolidando y que nos han regido el trabajo. Me devuelvo a este proyecto, que es nuestro primer proyecto construido, ¿cierto? Esta era esa imagen que veíamos de Venecia, ¿cierto? Como esa arquitectura de incisiones en la tierra, de trazar líneas horizontales y verticales y de recorrer el paisaje mucho como de adentrarse en él o de sumergirse en él. Entonces hacemos un concurso público para el diseño de unas piscinas olímpicas. Ellas quedan en un cartódromo, era una cosa muy horizontal, ¿cierto? Muy, muy horizontal, y básicamente lo que decidimos es como hacer una matriosca de ecosistemas. Suponemos que todo el lote se podía inundar, esto en términos conceptuales, todo este lote se podía inundar y luego sobre él aparecían los relieves más profundos que serían las piscinas. Ahí las vemos metidas, aquí están. Estas que ustedes ven aquí muy ordenadas, es existente. Estas 4 que están desordenadas son las nuestras, ahí metidas en la trama urbana. Y este era nuestro proyecto, ¿cierto? Era como componer unos jardines, unos humedales. Esto está, si ustedes se dan cuenta aquí, por acá pasa una quebrada, ¿cierto? Está canalizada, en este momento era imposible hablar de restauración ecológica de esa quebrada, pero nosotros buscábamos cómo recrear ese paisaje que alguna vez debió haber en los esteros de esa quebrada, y a través de unas incisiones llegar a los escenarios deportivos donde obviamente el agua tenía que tener otras cualidades, ¿cierto? Y nos ganamos el concurso y empezamos a trabajar, a desarrollar ese concurso súper emocionados, haciéndolo todo. Esto es muy fuerte lo que voy a contar, pero son las anécdotas que a veces marcan el trazo de los paisajes. Se ahogó un niño en un hotel, en la piscina de un hotel. Se ahogó el niño, de uno de los hoteles más prestigiosos del país, del mundo, de un hotel Hilton. Entonces sale por primera vez una normativa para piscinas públicas y colectivas de Colombia. Y la normativa no te deja hacer nada. Entonces lo primero que pasa es que aparece un tipo que sabe mucho de normativa, un especialista en normativa. La normativa no tiene 6 meses, es nueva, acaba de salir y ya hay especialistas. Y nos dice que esto es imposible,
que esto es imposible porque en cualquier momento un niño va a tocar esta agua que no es completamente pura y se va a meter a la piscina y la va a ensuciar y se va a activar la alarma que tiene la piscina de calidad del agua que reconoce una partícula de no sé cuántos litros y van a tener que evacuar la piscina. Las piscinas se hicieron, no se hicieron los jardines y la alarma no se puso. Pero básicamente lo que decidimos hacer es, se traza una calle que fue planteada como espacio público. Acá está la estación del metro, acá está la Plaza Andrés Escobar, que es donde por acá se baja toda la gente que viene a ver los partidos de fútbol. Entonces nosotros la metemos a caminar por acá y atraviesan las piscinas, porque en Colombia y en Medellín hay una fiebre por el fútbol muy grande, porque es lo que se ve en la televisión, ¿cierto? Y ahora por el ciclismo, pues porque es lo que vemos en la televisión. Pero la gente no sabe nadar, y no porque no quiera, es porque no sabe que puede nadar. Y eso ustedes no me lo van a creer, pero yo trabajé 6 meses en una región costera que se llama Río Cedro construyendo una casa. Y era una zona muy peligrosa. Entonces yo era la sombra de un tipo que se llamaba Tomasito, que era el hijo de la matrona del pueblo. Habían 2 matronas, él era el hijo de una de las matronas. O sea, él era intocable. Para donde él iba yo tenía que estar, ¿cierto? Y él se levantaba a las 4:30 de la mañana a recoger el trasmayo, que es la red de pesca, en un canalete, un cayuco, que es un barco este ancho para 2 personas. Y yo me montaba con él ahí, porque no me podía quedar solo en el pueblo. Y él no sabía nadar y tenía 50 y pico de años. Y toda su vida había vivido en el mar y había pescado. Se plantea esto como espacio público, funciona como espacio público solamente los domingos. Se abre aquí una puerta, se abre aquí otra puerta, las piscinas se vuelven públicas, tú simplemente sacas un ticket por internet y te puedes meter a las piscinas y hay clases de natación y tal cosa. Y empiezan por aquí a caminar los niños con sus padres para ir al estadio, a comer salpicón, a ver la cancha, lo que sea. Y durante los 2 primeros años hubo un incremento del más del 200% de niños que nadan en las escuelas populares de Medellín. Las escuelas populares ofrecen un bus, los recogen en las afueras de la ciudad, los llevan acá y no había niños que quisieran nadar. Yo no sé si sea coincidencia, pero sí creo que es muy raro que las 2 cosas pasen al mismo tiempo. Bueno, voy a pasar muy rápido, estas son las piscinas para que se hagan una idea pues, de lo que es. Es un proyecto, yo hoy lo veo y creo que lo haría muy distinto, es un proyecto muy duro. Finalmente la vegetación es vegetación de borde, de quebrada, pero no en estado de humedal, es vegetación endémica. El manejo presupuestal del proyecto fue muy duro, era un momento donde todas las obras públicas se cuestionaban porque habían robos. Y mi socio y yo almorzábamos en el caspete de la obra, con los trabajadores, con los obreros, ¿cierto? Y un día estábamos almorzando y empezaron a llegar las plantas. Y uno de los trabajadores dijo, aquí sí se robaron la plata, es que eso es maleza, en mi casa hay de eso. No, pues no nos la robamos, eran plantas muy baratas, pero además eran las plantas propias del valle y propias de los bordes de quebradas, y como él se había sentado al borde de una quebrada, este era su paisaje. Yo hoy lo veo y siento que es un proyecto de arquitectura pura y dura con jardines, la verdad, y lo quiero mucho y me gusta mucho. Esto es lo que más me gusta, cuando a la administración se le olvida que tiene que podar las plantas, porque ellos todo el tiempo son tratando de darle forma, de que sean cuadraditos, redondos, corazones, que digan cosas, y a veces cuando cada 3 meses, cada 4 meses hacen un cambio en los contratos, tienen que cerrar un contrato para poder abrir otro, entonces se les quedan 15 días, un mes sin mantenimiento, y esto es bellísimo porque la naturaleza le gana la pelea a la arquitectura, la transgrede completamente, la deforma, pero el resto de los días la mantienen así, ordenadísima. Estos son los baños que por ser soterrados hay un cambio muy fuerte en la vegetación, es una vegetación de hojas gruesas. Cuando conseguimos este espacio, ustedes ven que el agua cae como desde arriba. Cuando en esos viajes a la costa uno llegaba al Alto de Ventanas y luego empezaba a bajar por la cordillera, una carretera así muy curvilínea, ¿cierto? Y uno se mareaba y se vomitaba. Entonces paraba en un lugar que se llamaba Puerto Valdivia, que era donde lavaban los camiones y a los niños vomitados. Y la gente tomaba por unos tubos negros de este diámetro agua de los cauces para lavar los camiones. Entonces los papás lo metían uno ahí, esa agua era helada. Pero uno se bañaba en un paraje como este, rodeado de una vegetación muy... Y eso se me quedó a mí grabado en la cabeza. Y cuando hicimos esto, da la coincidencia que con mi socio que había crecido, yo crecí en un barrio
a un lado de la ciudad y él creció en otra ciudad, también había vivido eso. Exactamente la misma historia. Bueno, ahí están los niños jugando en la calle, usándola para calentar. Y este es nuestro primer proyecto construido. Hasta ahí éramos paisajes emergentes. Aquí ya somos laboratorio de arquitectura y paisaje. Y nos encargan una pequeña piscina para un escultor que necesita la piscina para hacer hidroterapia porque está muy gordo y le duele la rodilla cuando camina, entonces tiene que bajar de peso. Entonces le mandan a hacer fisioterapia, entonces le hacemos una piscina. Pero también es muy rumbero. Entonces también quiere tener un jacuzzi, un sauna y un turco en su piscina para hacer fiestas con sus amigos. Y le mostramos esta imagen y él queda muy cautivado. Él vive en tierra fría y en la tierra fría no hay nada mejor que una piscina bien caliente. Uno se mete con el agua hasta acá y piensa qué frío el que está haciendo allá afuera. Cerca hay un embalse. La idea, esto me da pena, yo lo iba a borrar, pero la idea era como jalar el agua de ese embalse que tiene un color muy particular, que es muy distinto al de las piscinas, que es como ese azul hospital. Los ríos y las quebradas y los lagos tienen un azul que es verde, es otro color. Planteamos la piscina que es como un carrilcito de nado, y aquí en esta parte vamos a hacer una serie de relieves para promover distintas posturas del cuerpo y poder generar ese espacio de divertimento de él. Aprovechamos como el desnivel del terreno para meter aquí todas las zonas técnicas y acá un baño turco. Esto es durante la construcción de la piscina y bueno, esta es la piscina, realmente es una línea verde pero pasó esto, ¿cierto? Lo que tanto habíamos pensado en ese proyecto de Quito, y es muy simple, simplemente que el agua está caliente y por convección pues se genera esta imagen de una terma. Y el agua es verde porque le hicimos con una piedra que es verde, pero además la piedra le hicimos un tratamiento que se llama anticado, es rugosa. Ariel se gasta una fortuna manteniendo la piscina limpia, porque es un material muy rugoso. Pero ¿qué es lo que pasa? Como él tiene estos problemas de movilidad, esa rugosidad del suelo le da a él una confianza. Uno no se va a caer en el agua, ¿cierto? Pero se necesita la confianza para hacer los ejercicios de fisioterapia. Y bueno, el turco, yo le dije a él que yo no le quería hacer un turco porque me parecía que era el espacio más deprimente del mundo. Son esas cosas negras, no sé qué. Y nos encontramos estas tejas en unos saldos, son tejas de vidrio, son artesanales y son por el proceso de fabricación, miren el color que tienen y resulta que se comportan bien ante la temperatura. Entonces logramos hacer un baño turco que es como estar metido nuevamente dentro del agua, es una sensación muy acuosa. Apenas construimos la piscina, esta prolongación de la piscina era un mirador, allá está el lago. Entonces hicimos una poda aquí, súper geométrica. Hicimos la primera poda y eso se veía lindísimo. Usted veía ya el embalse de Llano Grande. Y esa cosa creció muy rápido. Y hacer mantenimiento era muy difícil por la pendiente. Acá la pendiente se intensificaba mucho. Y finalmente, después del primer mantenimiento, él dijo, yo no quiero volver a ver el lago y tampoco quiero ver una persona montada ya tratando de cortar una rama porque se me va a matar un muchacho. Y bueno, esta es la piscina de noche que reproduce esa idea que alguna vez tuvimos de una manera muy intuitiva. Y más o menos ahí, ese proyecto está entre la transición de paisajes emergentes y laboratorio de arquitectura y paisaje. Y aquí como había como una historia, una idea de que esas visiones que teníamos tenía que ser posibles de construir, pues había una búsqueda por un recurso técnico. Este mismo señor se compró un apartamento en la zona más costosa de la ciudad, para cuando viniera a Medellín y se enfiestara no tener que ir hasta las afueras de la ciudad, sino quedarse acá pues para no manejar a las 2 de la mañana, 1 hora. Y bueno, el apartamento tiene un balcón y él nos dice, a mí no, yo nunca salgo de ese balcón, ¿qué hacemos con eso? Y yo le digo, ¿no te hace con mucha falta la naturaleza que hay en la finca de la fe? Y él, sí, claro, hagamos un jardín. Y eso es literalmente un jardín, pero tiene unas cargas fuertes, y es que las terrazas de Medellín, los balcones de Medellín, de esos barrios que yo les narraba, están llenos de vegetación. Toda esa gente tiene como esa herencia campesina y la pone, vea la pared de esta casa, o sea,
esta cosa no tiene fachada, sino que la fachada son materas. Entonces lo que hacemos en ese pequeño patiecito es que vamos a meter un jardín acuático. Y esto es el jardín acuático. Y por primera vez hacemos lo que habíamos querido construir en el proyecto de Quito, ¿cierto? Y en las piscinas. Y era cómo mantener la calidad del agua sin necesidad de utilizar cloro, sin necesidad de utilizar sales, filtros muy complejos. Estos son una serie de plantas, una agrupación de plantas, en su mayoría macrófitas y dicrófitas, que son capaces de disolver muchas partículas que pueden estar ahí en suspensión en el agua. Y como nos preocupaba el tema de los mosquitos y el dengue, que es muy común en el trópico, pescaditos. Fue la mejor solución. Y eso estuvo así mucho tiempo, hasta que él vendió el apartamento. Es un proyecto muy pequeño, eso no tiene, ¿qué? 3 metros cuadrados. En el medio sí dejamos una piedra grande para que él se pudiera como asomar de vez en cuando, o si algún amigo de él se quería fumar un cigarrillo. Y ya cuando nos empezamos a llamar con Natural, que estaba un poco domesticada la técnica de esas imágenes con las cuales soñábamos, porque eso no era otra cosa, nos aparece este proyecto, me llama un amigo y me dice, Mejía, necesito que me hagas un favor. Y yo, ¿qué? Ves que compré un lote en Santa Elena, y como vos vas a ser muy famoso, necesito que me hagas la casa rápido antes de que seas famoso, porque si no, no te va a poder pagar. Y la verdad sea dicha, nos pagó con 3 computadores, pero es que era un amigo de toda la vida. Y esta es la primera imagen que hacemos de la casa, ¿cierto? Era un espacio social, una cocina integrada, una chimenea, y a un lado un estudio, a un lado una alcoba. Y yo digo, negro, como usted no me va a pagar, le va a tocar creer. Si yo le digo que eso es, eso es. Y él me dice, sí, eso es que yo soy educador físico, yo no sé de eso. Y empezamos a hacer la casita, este es el lote que es lindísimo. Termina siendo esta la casa, ¿cierto? Este era ese espacio central, aquí está la chimenea, acá está la cocina, la alcoba de él y la oficina de él. Para de contar, es muy simple, es prefabricada, es nada del otro mundo, pero nos damos cuenta que acá hay una vaguada, ¿cierto? Y por acá pasan unas aguas de escorrentía. Y él nos dice, a mí me gustaría tener una piscina, pero eso es muy caro, ¿sí o no? El cloro. Entonces hay un sistema que no necesitas cloro. Y le mostré un video de YouTube de una piscina de esas. El man dijo, listo, vamos a hacer la piscina. Y simplemente construir la piscina fue poner esta contención acá, ¿cierto? Que es la que va a contener el agua, generar este vaso para que él pudiera nadar, y también por una cosa arquetípica, una piscina es un rectángulo. Si es para nadar y él la quería para nadar, es un rectángulo, es una línea recta, no había que especular, él no iba a nadar en curvas ni nada de eso. Estas 2 piedras aparecen ahí cuando estamos haciendo el movimiento de tierras de este hueco. Y esta es la piscina, pero la anécdota es que cuando yo llamo a mis amigos paisajistas de oficio que se han dedicado a hacer jardines, fuentes, estanques, lagos, ese tipo de cosas, y les cuento, me dicen, no, bacanísima la idea, pero no te puedo ayudar, yo no sé de eso. Y llamo al otro, no, súper bueno, no, yo no sé de eso. Y entonces ya estábamos metidos en una camisa de 11 varas muy berraca, porque esto era un volumen de agua mucho mayor que el del espejito de agua que ya habíamos hecho, pero muchísimo mayor. Y me encontré con un estudiante. ¿Qué más, Galvis? Bien, ¿cómo vas? No, bien. Profe, ¿sabes qué? Hice un curso de piscinas naturalizadas. Te contrato ya. Listo, de una. No, pues entonces yo voy a hablar con mi profesor para que me diga el nombre de las especies. Entonces llamó al profesor y le dijo, no, yo no sé cómo se llaman. Es que yo soy chileno. Yo sé cuáles son las de Chile, yo no sé las de Colombia cuáles son. Profe, pero entonces, ¿qué hacemos? No, váyase a caminar por la zona. Y empezamos a caminar por todas las quebradas, por todos los laguitos que van alrededor de donde él había comprado el terreno. Nos persiguieron perros, nos amenazaron con escopetas, y a coger plantas y a empezarlas a adaptar, y a medida que se iban adaptando, pues unas pelechaban, otras no. Esto fue el estado inicial de siembra. Esto es muy importante, el borde es de madera por 2 motivos. Yo tomo el agua de acá, ¿cierto? Que es la zona más profunda, tomo el agua en 3 puntos, arriba, al medio y abajo, para tener los 3 estratos como de sedimentación. Y aquí donde tengo el jardín la inyecto por debajo de estas rocas para que entre en contacto con las raíces de las plantas. Entonces esa madera me permite que el agua pase de un lado al otro, ¿cierto? Porque ella no se asienta perfecta contra el muro de concreto, sino que es irregular, ¿cierto? Y además me sirve como indicador de calidad del agua. Dependiendo del alga que me empiece a aparecer aquí en esta madera,
O sea, el primer punto donde a mí me van a aparecer algas es en esa madera. Entonces, cuando a mí me aparecen algas, yo ya sé, pilas, se nos está yendo la condición del agua. Hay que meterle más plantas, hay que sacarle plantas flotantes. Las plantas flotantes nos ayudan en algunos procesos, pero evitan que entre el sol. Entonces, las plantas subacuáticas no hacen fotosíntesis. Es muy delicado. Entonces, la madera es por eso. Ahí estamos sembrando. Este soy yo, este es él. Y bueno, esto fue el día de la siembra. Hace poco volví. Este es el muro que, cierto, aquí ven como el vallecito de la vaguada que se hacía. Formamos el muro y aparecen unas cosas para que él guarde desorden y todo eso. Y al cabo de 6 meses, miren cómo está ese lago. No se volvió a sembrar nada, todo fue propagación naturalmente, las propias plantas, algunas murieron, otras se propagaron súper bien. Los perros se meten a la piscina, y ustedes saben que un perro es muy mugroso, y ellos dos nadan ahí todos los días y todavía no les ha dado otitis. Los oídos son el segundo indicador ambiental, son muy sensibles al agua contaminada. Bueno, y en medio de eso aparece este gran proyecto que se enlaza a esa idea como de los ecosistemas, y es que nos ganamos una licitación en Bogotá para hacer la ciclorruta del humedal Jaboque. El alcalde de Bogotá quiere hacer una ciclorruta al lado del humedal Jaboque. Bogotá era un pantanero, está lleno de humedales, los humedales eran focos de violencia, de peligro, entonces los cerraron, ¿cierto? Y el acueducto de Bogotá, que es el encargado de mantenerlos, le dice, no, hay que abrirlos y hay que habitarlos, es la mejor forma de hacerlos seguros. Entonces él dice, hagamos una ciclorruta, pero él solamente quiere hacer una ciclorruta. O sea, el proyecto, cuando salió licitado, era para hacer una ciclorruta alrededor del humedal. Nada más, no había plata para nada más, no había espacio para nada más. Pero nosotros aquí veíamos un gran pulmón vegetal, es el aeropuerto de Bogotá, metido en medio de la ciudad. Este es el barrio Unir 2, que es un barrio de invasión supremamente denso, y este es Engativá, que es un barrio consolidado de hace muchos años también a partir de la invasión, pero además acá la gente es de ascendencia muisca, que fueron quienes ocuparon este terreno antes de la colonización. Entonces tienen esa ascendencia muisca y para ellos los humedales eran súper importantes. Entonces nosotros decimos, hombre, esta gente no necesita una ciclorruta, esta gente necesita recuperar su patrimonio. Empezamos a hacer los recorridos por el humedal. Alrededor de eso se hicieron una serie de investigaciones porque trabajamos con nuestra amiga paisajista una vez más, que sin ella no hubiéramos podido hacer eso, con nuestro amigo hidrólogo, con un amigo urbanista de profesión urbanista, y se produjeron una serie de tablas y investigaciones que nos permitieron interpretar estos paisajes y expandir la idea de lo que allí se podía hacer, porque es un paisaje muy sutil, o sea, las cosas que hay son un pantano, eso es un pantano, y para un político que necesita réditos políticos para ser algún día presidente de la República, no deja de ser un pantanero. Entonces expandir la visión fue muy difícil. Esto nos ayudó muchísimo, los talleres de imaginarios. Fuimos con los niños de las escuelas, con las gentes de la guardia indígena, cómo se lo imaginaban, y todo el mundo lo dibujaba así, verde, con paticos, con tingua. La tingua es un pájaro propio de la región, y la tingua de pico amarillo, que está en vía de extinción, tiene su nicho allá. Descompusimos ese proyecto en 20 unidades de paisaje, con distintas características, con distintas riquezas, con distintas debilidades, y nos tocó enfrentarnos a la norma. La norma nos decía que el humedal se componía así, ¿cierto? Por la ronda hidráulica, la zona anfibia, la zona profunda, y que la zampa o la zona de manejo y protección ambiental era lo que nosotros podíamos intervenir, que eso había que dejarlo quieto. Entonces, listo, denos el plano con la zampa. Y esto rojo es el plano de la zampa. Y miren dónde está el cuerpo de agua, viene por acá. Es decir, el que trazó eso lo trazó con una regla. No usó una batimetría, no usó las mareas altas y bajas, sino que lo trazó como le dio la gana. Entonces esos recorridos fueron los que nos permitieron desarrollar un plan maestro paisajístico, la redefinición de esa zona de manejo y protección ambiental para encontrar espacio para la ciclorruta del Señor,
y demostrarle a él que había un montón de acciones que él debía de tomar para que esa ciclorruta tuviera un valor más allá de moverse. ¿Sí? Y es muy importante moverse, y yo me muevo en la ciudad en bicicleta generalmente y me encantan las ciclorrutas, pero hay una cosa que es la experiencia del desplazamiento, ¿cierto? No es lo mismo ir a la lata para llegar, como en el libro de Ray Bradbury de Fahrenheit, que él cuenta que los carros iban rapidísimo, que los colores no se veían, las formas no se veían, sino que se veían manchas de colores, y los carros iban a 40 kilómetros por hora. Y bueno, usted tiene que impedir que esta vivienda se siga desarrollando hacia el humedal, ármese unas granjas comunitarias, porque vimos que la gente tenía granjas comunitarias en sus casas. Vimos que habían unos puntos de conservación. Acá hay una cosa que se llama el Bosque de las Lechuzas. Acá hay un colegio además, colindando con el Bosque de las Lechuzas. Es un estuario de lechuzas. Aquí el espejo de agua es muy fuerte porque él se está llenando de unas plantas y hay que conservar el equilibrio de estas plantas flotantes. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande por conservar ese espejo que produce estas imágenes tan bellas. Acá hay un bosque de alisos y sauces que, si bien no son propios de la región, sí son propios de la zona de vida y se han adaptado de manera positiva al ecosistema. Entonces ahí teníamos que plantear cosas como que se caminaba sobre materiales triturados, que el amoblamiento no eran concretos, sino que eran troncos de árboles caídos que estaban allá caídos, porque no podíamos de ninguna manera alterar ese equilibrio que había en ese bosque de las lechuzas o en ese bosque de los alisos. Y en las zonas de humedal donde nos iba a tocar caminar, pues hacer unos senderos palafíticos en maderas que nos permitieran conservar eso. Siempre que yo iba a Bogotá a presentarle el avance del proyecto al alcalde, la gerente del acueducto de Bogotá me decía: quite las imágenes del bosque de las lechuzas. Nunca se las mostramos, a él nunca. Y cuando íbamos para la comunidad nos decía: ponga las imágenes del bosque de las lechuzas, porque la comunidad entendía mejor que él el patrimonio que había. Eran preocupaciones distintas. Determinamos unos puntos de acceso importantes, que de ellos necesitan que señalética, que zonas que baños públicos, que cafés, que para que los niños lleguen, son simplemente unas pérgolas con una pequeña construcción en mampostería. Las huertas que les conté al principio, que se iban ubicando como entre los espacios entre la ciudad, la ciclorruta, y ahí aparecen las huertas, los juegos para niños, etcétera. Alguna serie de tratamientos, porque en estos puntos hay vertimientos de aguas negras y grises ilegales que todavía no se pueden captar. Entonces, como unos tratamientos de contención y mitigación del daño que estas aguas hacen al humedal, también con sistemas de bioingeniería. Y una cosa que llamábamos las penetraciones al humedal, ¿cierto? Y era lograr entrar al humedal, porque estas líneas que ustedes ven aquí blancas y estos puntos fue algo que encontramos allá, y es que estas líneas eran unos jarillones que hacían los muiscas para cultivar quinoa, cultivar otras especies y hacer la piscicultura. Y estos puntos son unos monolitos que ellos tenían orientados con relación a los ciclos, a los astros, para saber cuándo hacer las cosechas. Era tesísimo, y eso nadie sabía que estaba allá. Eso estaba tapado por las plantas. Bueno, que el señor quería aquí un espacio para hacer picnic, el señor para el espacio para el picnic. Es difícil, porque además él un día llega y te dice: es que yo quiero tal cosa y tiene que ser eso. Y romperle esa visión a él fue muy difícil. Los jueguitos para los niños, que uno se imagina unas cosas muy bacanas, muy interesantes, que vimos esto en un congreso de jardinería que hubo en Calgary, no me acuerdo dónde, que lo da Aldo Boanaik, pero uno llega allá y le dice: no, la alcaldía solamente puede contratar con esta empresa, y son como unos robots rojos, azules, morados, pero bueno, cumplen su función de alguna manera. Los tipos de senderos que les conté ahorita que íbamos a tener, los senderos terrestres, el sendero compartido. Finalmente la ciclorruta no se pudo ejecutar por temas normativos, pero había un esguince que se llamaba el sendero compartido, ¿cierto? Entonces, si la ciclorruta es en un material permeable, si el sendero es un material permeable, se puede hacer ahí. Si la ciclorruta va por un material permeable, tiene que tener una señal que dice que el ciclista se baja y camina con la bicicleta, porque si se cae se raspa más duro. Obviamente el ciclista no se baja.
En algunos puntos existían unas vías, ya existe una infraestructura y simplemente lo que hicimos es con pintura generar este espacio. Y bueno, estas son las imágenes del proyecto. El proyecto fue licitado recientemente. Aquí vemos un monolito de esos. Entonces la idea es generar unas pasarelas para acercarnos a estos monolitos. Ellos están orientados en inclinación y tienen una perforación circular que mira algún astro y con algunas contenciones pues impedir que la vegetación emergente ocupe las líneas de los jarillones. ¿Qué es lo que pasa? Alguna vez se hicieron unas obras de restauración y remodelación hidrológica del humedal y eliminaron los jarillones, es decir, ya ellos no existen. Estos trazados los encontramos en cartografías muy antiguas. Y bueno, este es un gol que logramos meter. Esto no es legal en el país, construir sobre el agua, pero como era un parque ecológico, fue tomando la connotación de parque ecológico, logramos hacer este tipo de senderos, pues vamos a hacerlo, eso es una cosa existente. Es como un referente que hacíamos para que nos entendieran en la alcaldía. Y unos miradores, como para uno lograr entrar y realmente penetrar en ese humedal, que es un escenario muy bello. Voy a interrumpir un segundito, simplemente para avisar que las personas que han venido en el servicio de tránsito de la universidad, la última sale a la hora de las 21 horas, para que tengan en cuenta eso. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? Yo hablo largo. Bueno, nos devolvemos para Medellín. Bueno, el proyecto del humedal estamos terminando el proceso licitatorio y yo espero que quede igualito que como le diseñamos. Nos devolvemos para Medellín. Medellín está viviendo en este momento una crisis ambiental muy fuerte. En las redes ya no lo llaman Medellín la ciudad de la eterna primavera, sino Medellín. Esto es muy fuerte, ¿cierto? De 2 a 3 meses del año vivimos esto, y la normalidad es esto. Y eso antes era muy azulito todo el tiempo. Entonces, por esa preocupación de la calidad del aire, era la preocupación directa que tenía la alcaldía, todo el mundo les empieza a ofrecer cosas, máquinas, aparatos que purifican el aire, no sé qué, y nosotros presentamos este proyecto, el que habíamos hecho para el concurso del Río Medellín. Y le dimos, no, los árboles tienen una capacidad de captación de carbono muy alta, ¿cierto? Si los utilizamos de manera correcta, hagamos esto. Hagamos esto, colonicemos la ciudad con corredores verdes. Eso además va a generar unas diferencias de temperatura entre la parte alta y la parte baja del valle y va a hacer que hayan más vientos transversales, es decir, en este sentido. El viento normal va en el sentido del río, ¿cierto? Pero pueden haber flujos en este otro sentido si tenemos unas diferencias de temperatura considerables y eso nos va a ayudar a limpiar un poco el valle. No nos quisieron creer con la recomposición del sistema hídrico, pero lo presentamos. Pero además evidenciamos otros problemas quizás más complejos que afectaban muchísimo más a la crisis ambiental. Y uno era la composición que tenía el espacio público, ¿cierto? Esta es una sección típica de una vía. Andén, calle, separador, calle, andén. Y cada tanto unos arbolitos. Eso permite que la incidencia solar en el asfalto, en el concreto, en el vidrio, en el metal, en todos los materiales propios de la construcción sea directa. Y esos materiales se calientan. Y materiales como el asfalto tiene un albedo muy alto. ¿Eso qué quiere decir? Que capta mucho calor y lo refleja muy despacio. ¿Qué tan despacio? Que por la noche no se alcanza a enfriar. Entonces al otro día a las 6 de la mañana la calle todavía está caliente. Y eso ha generado que en algunas zonas de la ciudad haya una columna de aire de hasta 1 kilómetro, 6 grados más alta en temperatura que el resto de la ciudad. Entonces el centro de Medellín sufre ese efecto de isla de calor. Esta es una modelación, esto lo hicimos pues con un software y un especialista, se modelaron las construcciones, los árboles existentes con sus materiales, con su follaje y esta es la temperatura anual. Eso pues es, yo a duras penas siento que es caliente, él me dijo eso es alarmante. Entonces nuestra propuesta era muy simple, enriquezcamos ese separador central, enriquezcamos los andenes, reduzcamos la incidencia solar, ¿cierto? Más sombra, menos incidencia solar sobre el asfalto y lo modelamos y esto es lo que nos dio a lo largo de un año. Una modelación a 5 años, es decir que esto en un panorama de 15, 20 y 30 años tiende a mejorar porque los árboles van a crecer mucho más.
nos damos cuenta de otro problema que se lo hicimos ver, y es que el sistema de drenaje urbano, como la ciudad es tan impermeable, tira muchas aguas al río. Rápidamente todas las aguas de escorrentía van al río, y el río ya está superando su capacidad hídrica. Entonces en las partes de abajo, después del valle, en Copacabana, Girardota, otros municipios, el río hace estragos cada que llueve en Medellín y en Caldas. Entonces nuevamente, estas zonas funcionan como zonas de infiltración de agua, estas aguas se infiltran al suelo, no van directamente al caudal del río, y ayudamos a mitigar un poco ese problema, que era este modelo que le habíamos planteado también cuando hicimos el concurso del río Medellín. Además se beneficia la evapotranspiración, quiere decir que se ayuda a recomponer el ciclo de lluvias. Otro factor impresionante de contaminación que tiene el centro de Medellín es el ruido. Claro, como todo es duro, entonces un carro hace ruido y esta cosa se queda aquí rebotando infinitamente. Y trabajando con el analista nos dimos cuenta que la vegetación y que la configuración que vamos a tener de este suelo, que ahorita la vamos a ver, pues ayudaba a absorber o romper esas ondas de ruido, entonces disminuir también la contaminación por ruido. Este es todo el equipo de trabajo, porque no es nuestro equipo, es un equipo que la alcaldía contrató para nosotros. Estos son todos los datos de captación de carbono y otros materiales de efecto invernadero y otras partículas en suspensión que podemos tener en distintos momentos del año o del día, dependiendo de la escala en que hayan sido medidas. Y bueno, este fue el proyecto que le empezamos a tratar de vender a la alcaldía, del cual logramos hacer 20 corredores urbanos, o sea, en esta zona céntrica de Medellín hacer 20 corredores de esos verdes, y con la Secretaría de Medio Ambiente ellos se animaron y desarrollan intervenciones en 20 quebradas, 20 cuencas que entran a la ciudad. Ellos las intervinieron pues ya con sus equipos y con sus criterios. Les voy a mostrar un poco sobre que es la Avenida Oriental, es quizás la principal avenida que cruza el centro de la ciudad, para que se hagan una idea del alto tráfico que pasa por ahí. Este recorrido lo hacen por lo menos 20 rutas de buses distintas, el mismo recorrido. Es una vía de 3 carriles al lado y lado. Esto es un sábado, por eso no la ven contaminada. Esta es la configuración que tenía. Estas pirámides las construyó el alcalde que más queremos todos los habitantes de Medellín. Yo tuve un montón de problemas por haberlas tumbado. Realmente el alcalde a mí me cae muy bien, pero las pirámides no estaban aportándole nada más allá de un gusto estético a ese lugar. Hicimos unos esquemas, debía ser un bosque multiestrato, porque si bien algún problema era la sombra, otros problemas estaban relacionados con el ruido, con distintas cosas. Para generar sombra deberíamos plantar árboles altos en estado maduro, pero para captar carbono y otros materiales deberían ser árboles pequeños, porque cuando están en su desarrollo es que tienen la capacidad de la captación. Y bueno, nos inventamos esta idea pues del bosque multiestrato. No la inventamos, se las vendimos, los convencimos. Esta imagen me encanta porque la hizo un ingeniero forestal. Él está tan empeliculado con el trabajo de nosotros, tan emocionado, que un día llego y me dijo: Sebastián, vea lo que hice. Tipo de 70 y pico de años además. Vea, así nos va a quedar eso. Fue el que escogió todas las especies. Entonces el proyecto fue generar unas topografías para generar mayor superficie de infiltración, para generar cierto relieve, porque como las plantas chiquiticas pues iban a ser muy uniformes, a altura, enriquecerlo con plantas y con árboles grandes y árboles pequeños. Era pasar de esto a esto. Y eso pasó muy rápido, es el proyecto que yo más rápido he hecho. O sea, estamos hablando de una extensión de casi 3 kilómetros y nos demoramos un mes conceptualizándolo, un mes dibujándolo y 4 meses construyéndolo. Eso eran construyendo y yo era dibujando. O sea, ellos demolían una manzana y yo estaba una manzana adelante dibujando lo que iban a demoler. Empezamos a hacer la configuración de esas topografías. Luego logramos que nos regalaran unas piedras y las pusimos ahí como para ayudar a la figuración, porque esto finalmente era una cosa de figurar también un paisaje, ¿cierto? Es remediar un paisaje, por así decirlo. Estos, digo, me parecen lindísimos, pues lo hacía un trabajador con un palo de escoba, con una botella de gaseosa con perforaciones, la llenaba de cal. Él se iba persiguiéndome y con eso marcábamos las manchas donde se iba a sembrar. Nada quedó como en los planos, nada. Esto fue cuando se inició el proceso de siembra y bueno, esto es como se ha ido adaptando el jardín. Yo digo, es un jardín. Aparecieron unos nidos de oropéndula
No, es que eso no estaba en el centro de Medellín, y está ahí en este momento. Y eso es muy teso. Sembramos sembramos muchas plantas que tienen flores, ¿cierto? Esto no me quiere... Uy. Bueno, les va a tocar creerme porque este videito no quiere andar hoy. Sembramos muchas plantas que tienen flores y atraen las mariposas. Y sembramos unas plantas de la familia de las esclepias, que es donde las mariposas ponen sus larvas y donde las larvas se alimentan. Entonces garantizamos que tienen donde nacer, donde alimentarse y donde desarrollarse. Y ahí están. Uno entre 10 de la mañana y 1 de la tarde ve mariposas monarca volando ahí. Es la misma mariposa que migra desde las montañas rocosas hasta el Golfo de Yucatán y se están extinguiendo las montañas rocosas, y nosotros en la peor zona de Medellín ahí están. Eso es increíble. Y bueno, este es otro corredor que también se intervino ya. Y ahí vamos, en ese camino de generar esos 20 corredores. Es un proyecto muy raro. Nos han dado, todo el mundo nos critica, dicen, eso es un sardinel con matas, eso es un jardín, es que no hay más espacio público, es que no hay más tal cosa. Nadie se detiene a ver que, digamos, el proyecto no fue concebido dentro de esos parámetros, ¿cierto? El proyecto fue concebido en los parámetros de una emergencia ambiental, de tener muy bajos recursos, muy bajos tiempos, y que es que el problema en este momento no era cuántas personas cabían por ahí o cuántos carros cabían por ahí, sino que el aire es realmente nocivo, ¿cierto? El aire es realmente nocivo, el calor es absurdo. Bueno, y aquí sí lo que les prometí que íbamos a hablar, lo de la idea de la metacalma. La metacalma, esto nació, fue una preocupación que nació una vez con un amigo en el río Duoro. Él estudió historia, hizo una maestría en estética y un doctorado en filosofía contemporánea alemana. Y hablar con él es bacanísimo. Entonces siempre que hacemos un viaje anual hablamos de distintas cosas y nos podemos hablar. Y entonces yo le empecé a contar sobre un barrio que se llama Nuevo Jerusalén, que era muy raro porque la gente no tenía la casa, pero mentalmente tenía delimitado el predio, como que sabía aquí iba a estar el baño, aquí iba a estar el patio, pero apenas lograba medio tener un rancho donde caber. Y empezamos a hablar como de esa angustia que tiene el ser humano por pertenecer a la tierra y por tener su terruño y donde desarrollar su familia, por poseer un poco de tierra, por así decirlo. Y llegamos a esta conclusión, y llegamos a una conclusión, y es que la arquitectura es imposible, que todo lo que hoy vemos que se mantiene en pie se está cayendo lentamente, sino que nosotros no nos damos cuenta. Llegamos a la conclusión de que el tiempo no existe, sino que fue una invención del hombre para poder medir lo que pasaba. Entonces, todo eso podrá ser boba de nosotros, pero es la forma en la que nos empezamos a acercar a esta problemática. Todo se está derrumbando, ¿cierto? Y la arquitectura se ha opuesto a la fuerza de gravedad, se ha opuesto al clima, pero ella lentamente se va desapareciendo, ¿cierto? No es sino ir, por ejemplo, a Misiones, ¿cierto? Esa arquitectura se mantiene en pie, pero a duras penas. Y llegamos a la conclusión de que todas las arquitecturas sufren ese problema, que están sometidas a las leyes de la entropía. Y nos ganamos esta beca de creación artística en Jardín Canadá, en Belo Horizonte, para hacer una intervención, ir a hacer algo. Entonces mi socio fue para allá, se fue con un amigo artista que se llama Leandro Tobón, conocieron a un videoartista que se llama Vijay Pachinelam, que también se había ganado esa beca de creación artística, y tenían que hacer algo. Y decidieron hacer un cinema para que él proyectara una película. Y encontraron un lote baldío donde todos los días llegaban a votar. Es una ciudad que se está construyendo todos los días, se está redefiniendo, se mueven carros, máquinas, volquetas, entonces todos los días allá botaban tierra. Entonces pidieron permiso para usarlo, les dieron el permiso, con una retroexcavadora hicieron un corte en el terreno que generaron una especie como de escenario, ¿cierto? Que confinaron un escenario y que generaron una pantalla, ¿cierto? Que esta es la confinación, y generaron una pantalla, encontraron unas raíces como de árboles ahí tiradas, entonces dijeron que esto iba a ser como el mobiliario. La intervinieron ligeramente como con unas tablas para generar una superficie más cómoda para sentarse. Aquí están los planos, eso era increíble. Entonces ellos me mandaban las fotos, me contaban las historias, y como yo no había ido, yo hacía los dibujos y se los mandaba, o ellos me mandan los dibujos y yo los calcaba. Y bueno, y la gente empezó a ver que en ese lote donde nunca pasaba nada, pasaban cosas, entonces empezó a querer ir y los niños se metían allá. Finalmente con un extintor pintamos esta superficie de blanco. Vijay proyectó la película de cine
y esto, la construcción duró 2 días y el teatro duró 1 día. Y esa es la historia de la arquitectura latinoamericana. Esa lucha contra el paisaje, contra el clima, esa cosa tan dura. Nos contrataron esta casa, una señora muy adinerada, con mucho dinero, mucho, o sea, muchísimo dinero, más que todos nosotros juntos. Y ella es constructora, y su único requerimiento era: yo quiero que mi casa sea de concreto, porque yo mi fortuna me la hice con concreto, vaciando concreto. Entonces le mostramos unos concretos ocres, y le gustaron mucho, y le mostramos como que el concreto podía... Ella construye vivienda de interés social, entonces todo es formaletería metálica, muy serializado, unos muros muy lisos, muy mudos, sin ningún tipo de expresión. Que el concreto podía calcar la madera, y a ella le gustó mucho eso. Entonces empezamos a diseñar la casa, y le dijimos: pero Ángela, necesitamos hacer unas muestras de esos muros. Esto es un muro de la casa, este es el patio de la casa, es una casa de patio lindísima. Necesitamos hacer unas muestras de esos muros, porque pues como para calibrarlos. Es que me vale mucho. Como buena constructora, muy amarrada. Y ya estaba terminando un proyecto de vivienda de interés social en las afueras de la ciudad, y le dijimos: tú tienes que hacer allá unos juegos, ¿cierto? Tienes que donar unos juegos a esa comunidad. Sí. Nosotros diseñamos los juegos, los construimos en concreto, y con eso hacemos la muestra del muro, y hace las dos cosas. Claro, se iba a ahorrar una plata, entonces se puso súper feliz. Pero nosotros antes habíamos hecho un proyecto para este barrio que se llama Moravia. Históricamente este fue el botadero de basuras de la ciudad. Las comunidades se empezaron a sentar en el perímetro, ¿cierto? Y vivían del reciclaje, y eso se volvió una montaña. Y la colonizaron. Pero como por debajo había basura, había procesos de descomposición, generaban gases, y cada 2 años había un incendio bestial. De aquí salió uno de los futbolistas más importantes de Colombia, el señor Leonel Álvarez, para quienes sepan de fútbol. De aquí ha salido gente muy, muy valiosa, es lo que les quiero decir, más allá de la anécdota que fuera él. Esta es la curva del diablo, donde les mostré el primer proyecto, y aquí quedaba la cárcel. Entonces, después del último incendio que cobró bastantes vidas, evacuaron el cerro, y eso quedó así. Pero la gente seguía viviendo en el piedemonte, volvió a habitar el cerro en las casas que no estaban demolidas. Pasaban cosas como esa: la gente organizaba los muebles al lado de una pared sin techo y se sentaba ahí a tomar cerveza. Y mezclando esa imagen con esta imagen, que también es una imagen de nuestra infancia, ¿cierto? Cuando la ciudad se estaba construyendo, hacían estos morros de tierra, o en las vegas del río se hacían estos morros de tierra, y para un niño un morro de tierra es un universo. Y nosotros jugábamos allá, y entonces casualmente nos damos cuenta de esta imagen, que había unos niños jugando en un morro de tierra como cuando éramos chiquitos. Bueno, esto es una obra de Robert Smithson, como que habla de los vertimientos de tierra. Y no teníamos trabajo fuera de eso. Estábamos súper angustiados porque no teníamos trabajo. Entonces hicimos esta maqueta, que eran unos muros con unos areneros. Y esto es un playground, esto es un parque, como los parques de Aldo Van Eyck, de Isamu Noguchi. Y estos son los muros de Moravia, ¿cierto? Esos muros abandonados de Moravia, los rodeamos de tierra, y eso es un arenero. Vamos a venderle el proyecto a alguien, y no lo habíamos podido vender, y aparece esta señora que quería hacer el parque. Le mostramos estas imágenes, le encantó, dijo: listo, pero entonces, ¿si lo podemos hacer en el Tirol? Sí, claro, lo hacemos en el Tirol, no hay problema. Todas son las imágenes que nosotros habíamos tratado de mostrarle al alcalde de turno, que nunca las pudimos mostrar, ni no convencimos a nadie, ni a la gente del museo, nada, no pudimos. Y bueno, nos fuimos para el Tirol y se construyeron esos muros, se hizo el vertimiento de la arena, habían unas piedras, eso se acomodó allá. Como parque recreativo duró 1 semana, porque llegó un tipo, le construyó 3 muros, le puso un techo y montó una venta de arepas en esta ventana. No tenemos fotos porque no se puede acceder al lugar, y cuando uno accede no puede tomar fotos porque allá vive mucha gente en condición de vulnerabilidad, ¿cierto? Es decir, que son bandidos, o que se están tratando de reinsertar en la sociedad. Entonces, si tú vas a tomar una foto allá, no vuelves. O sea, no hemos podido conseguir un permiso después de 4 años de haberlo hecho. Esas son las únicas fotos que tenemos. Y se construyó el parque de arena. Eso es como, quedó a mitad de camino, pero también fue una arquitectura que se concibió como a mitad de camino, porque era la ruina de las casas con la arena, que además la arena se la llena el viento en cualquier momento. Para ese mismo municipio, para ese mismo lugar, nos ganamos una beca de creación artística.
era rarísima porque era beca de creación artística en espacio público. Y habíamos visto este vivero. Esto es un señor que llegó en los 80 desplazado de la violencia, encontró una casa abandonada, la casa tenía 2 escaleras que no iban a ninguna parte y la convirtió en un vivero. Estas son fotos de ese vivero, o sea, esto es así. Y él vive allá. Entonces empezamos a pensar que en Moravia hay una condición de que la gente viene del campo muy fuerte y que queríamos hacer un aula botánica comunitaria. Entonces nuestra propuesta era muy simple, era la construcción de una media sombra. Todas las familias que viven alrededor de Moravia debían llevar una planta, ¿cierto? De las que tienen en sus balcones, porque como vimos todo el mundo tiene plantas en los balcones. Entonces nosotros íbamos a llevar un biólogo que les iba a explicar las cualidades de esas plantas a los niños. Íbamos a llevar un chamán que les iba a explicar las cualidades mágicas de esas plantas. Íbamos a llevar un cuentero que iba a contar cuentos donde aparecieran las plantas que ellos tenían. Durante una semana íbamos a hacer una programación cultural y nos ganamos esa beca de creación artística. Estamos súper felices. Y finalmente no se ejecutó porque quedamos empatados con otro proponente técnicamente. Y la propuesta de nosotros era perecedera y la de él era imperecedera. Hizo unos grafitis en unos muros. Entonces nosotros hicimos los grafitis de nosotros. Pues ya que no habíamos ganado y que había ganado el grafitero, pues bueno. Luego nos metimos a un concurso en Dakar, que era también para hacer un cinema itinerante en la ciudad de Dakar. Y nos encontramos estas fotos. Y esto nos parece alucinante. Eso es... Entonces supusimos que en un camión íbamos a montar todo lo que se necesita para proyectar cine y un montón de bultos de tierra con semillas y que nos íbamos a ir a viajar por las distintas ciudades, los distintos poblados de Dakar. La gente bajaba a los costales, los apilaba como haciendo una gradería, veía la película, los montaba al camión y se iban. Pero como a la gente le gusta robarse las cosas, algunas personas iban a robar los bultos y como los bultos tenían semillas iban a nacer plantas. Esa era la historia que nos habíamos inventado para este proyecto. Era un concurso de ideas, eso nunca se iba a construir. Nos habíamos visto Dogville, la película de Lars von Trier, que la arquitectura está inacabada, sino que son dibujos en el piso de lo que quería ser arquitectura. Entonces toda la presentación del proyecto fue hecha bajo el mismo proceso. Hicimos una medio ciudad, el camioncito con los bulticos, las pernitas acomodándolo. Y esa era nuestra propuesta para ese cinema, que nunca ganamos, pero cuando uno no gana también pasa muy bueno haciendo esas cosas. Y en ese mismo orden de ideas, ahora que estamos trabajando con la alcaldía, nos dicen, vea, es que cuando trazaron la avenida oriental, el barrio Prado, que es uno de los barrios históricos de la ciudad, se quedó sin parque. Entonces la alcaldía hace 50 años compró esta manzana para hacerles el parque, pero no lo ha hecho. Y era un parque en ladera, en pendiente. Entonces ese es el diseño, necesitamos que lo actualicen para que lo podamos construir. Y el diseño era una rampa que cogía el punto más alto y se iba caminando así hasta llegar al punto más bajo. Y acá no había nada, nosotros no entendíamos por qué no había nada. Sí, en el parque, o sea, era pura muro de contención, muro de contención, muro de contención, rampa, 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 rampa. Era una circulación para unir el punto más alto con el más bajo. Y no entendíamos por qué no había nada ahí. Y empezamos, bueno, a investigar. Este es el lote, después de muchos años de estar abandonado. Esta es la única construcción que está hoy ocupada por un refugio que se llama Chicariguá, Chipcha, Arahuacos y Catíos, si no me equivoco, que vienen a estudiar a la ciudad. Entonces aquí se albergan. Todo esto otro está abandonado. Toda esta vegetación es generación espontánea. Hay un muro que lo aísla. Y nos dimos cuenta que el proyectista anterior no había hecho nada ahí porque no tenía la topografía de esa parte. Y le dijimos, no, el parque está muy bacano, hay que hacerle unos ajustes, hay que mejorar el sistema de circulación para que sea viable. Necesitamos ir al lugar, consíganos el permiso. Entonces, bueno, hicimos unos estudios, unos trabajos con la comunidad que se imaginan, y todo el mundo imagina un parque, zonas verdes, sombrillas, un skate park, un pasamanos, un circo, cosas pasando. Y el tipo tenía una rampa que subía y bajaba, donde no pasaba nada más que pasar. Fuimos al lugar, vimos arquitectura que si bien no es patrimonial dentro de unos cánones patrimoniales, el 80% de Medellín es eso. Entonces hay también como tiene otro valor más allá del académico, y es que es la imagen que Medellín ha construido y que existe. Esto es hoy en día eso después de casi 50 años de abandono. La vegetación saliendo por las ventanas de las casas abandonadas, en cualquier
cualquier lado nace una planta, es increíble. Esto era lo que alguna vez fue el patio de una casa. Vea, eso es la ventana del baño. Un parqueadero que había ahí, no sabemos por qué. Una reja, y miren cómo se convirtió esa reja en un muro vegetal bellísimo. El piso se fue fracturando y la vegetación empezó a salir por cualquier grietica que había. Plantas que se arrastraban sobre los escombros, mezclado con los pedazos de los fierros de las demoliciones. Y un punto elevado con una vista del paisaje, si logran ver allá el Cerro del Volador, uno de los cerros tutelares de la ciudad, una vista muy linda. Y nosotros que habíamos caminado tanto la ciudad, encontramos esa vista, nunca la habíamos visto. No es como cuando le dicen, quiere ir a ver la ciudad, váyase para tal mirador, váyase para tal alto, y uno va y ve la ciudad desde arriba. Y nadie nos había mandado para allá y no la habíamos encontrado. El azar nos trajo ese punto. La vegetación naciendo en los muros áticos de las cubiertas. Eso es el parqueadero. Pues esto es una cosa alucinante. Yo otra vez me sentía como Robert Smithson en el río Pasay, que yo veía esto y yo decía, pero esto cómo apareció acá. Vea esto, el agua emposada en un baño, la luz entrando, la vegetación saliendo donde antes fueron unas escaleras. Todos son fotos de ese lugar en su estado de abandono. Y bueno, había que hacer el parque, los ajustes que le íbamos a hacer. Entonces lo primero es que había que demoler las casas. Nosotros le dijimos, no, vea, en este momento usted no puede tirarle esa huella de carbono a la ciudad, demoler esas casas. Eso es un daño ambiental. Usted las tiene que desmontar, las tiene que desbaratar, y yo me comprometo a usar todo el material que salga de allá. Y le hicimos el conteo de cuántos metros cuadrados tienen que moler de cubierta, cuántas alfardas, cuántos muros, cuántas losas, cuántos muros, hasta llegar a la nivelación que tenían las casas existentes. Y como el lote es en pendiente y va bajando, estas casas ya están relacionadas con la pendiente, ¿cierto? Estas terrazas. Entonces el problema que él tenía acá, que era caminar así, ya estaba casi que resuelto acá. Pero además ya teníamos superficies horizontales donde podían pasar cosas. Descubrimos ese parqueadero, que era otra gran superficie horizontal donde podían pasar cosas. Y esta zona, que era donde se había regenerado ese bosque, que decidimos, eso no se toca. Y bueno, le dijimos, vea, de 826 metros cúbicos de demolición que usted tiene, somos capaces de utilizarle 724 en llenos y en muros de contención. Viendo esa vegetación saliendo por las grietas, pues propusimos ampliarla simplemente para que la vegetación se pudiera expresar más, y utilizar esas granulometrías de los escombros para generar distintas calidades del suelo, para tener plantas que se adapten a distintas condiciones de aridez. Esto es esquemático. Esto ya después lo cogimos con Mauricio, un amigo forestal, y logramos adaptar qué plantas eran capaces de crecer en esos paisajes. Dijimos, bueno, usted tiene que incrementar la superficie de verde. Antes tenía solamente esto, entonces nos inventamos estos parches. Y dijimos, bueno, acá hay un suelo para sembrar. Él tiene un estudio de todos los árboles que hay en el Valle de Aburrá, en Medellín, desde 1920, y sabe quién los sembró y por qué y cuándo y qué árboles y de dónde llegaron y todo eso. Entonces nos hicimos una colección que la llamamos los grandes gigantes de Medellín, es decir, ahí vamos a sembrar los árboles que más desarrollo pueden tener en altura. Este es el estudio de él. Aquí uno ve las fotos de construcciones a lo lejos porque es la foto que él toma. Entonces, este árbol, tal árbol le sembró no sé quién para conmemorar el cumpleaños de su hija. Yo no sé cómo hizo él eso, cómo lo averiguó. Luego empezamos pues a hablar de vegetación, porque la alcaldía, como Medellín se vende como la ciudad de la eterna primavera y la ciudad de las flores, nos dijo, tienen que haber flores en los jardines, tienen que tener flores, tienen que haber colores. Pero además, hablando con este señor, empezamos a hablar de, yo creo que me trae la que no era, estas de los árboles también. Bueno, empezamos a hablar de plantas funcionales que sirven para preparar té, para quitar el dolor de rodilla, etcétera, y nos armamos unas huertas comunitarias con esas plantas, con agrupaciones de esas plantas. Propusimos conservar esas fachadas con unos elementos metálicos que arman como unas canastas, donde vamos a tener los jardines más detallados, es decir, como los jardines con mayor riqueza en sus plantas, mayor riqueza visual, pero además desde donde vamos a iluminar el parque siempre. Estos son los detalles constructivos de eso, que es muy aburridor. Y es armar como estas especies como de invernaderios. Entonces por acá tenemos unas vegetaciones muy salvajes, y de pronto acá se decanta un poco el asunto y ya uno puede acercarse más y entender como el valor de cada una de esas plantas.
es pasar de esto a esto. Como las casas ya están niveladas, entonces ya usted entra súper fácil al parque, la vegetación se asoma por las ventanas y en la noche, como iluminamos desde ahí, pues las mismas ventanas de las casas son las que nos iluminan el parque y la calle. Y aquí estamos resolviendo el problema de nivelación porque realmente había que ir del punto más alto al más bajo. Entonces se hizo un trazado, se repartió eso en 3 terrazas y trazaron unas rampas que se van enlazando entre ellas para poder bajar. Para el reciclaje de los escombros le propusimos esto al alcalde, hacer muros de contención con escombros. Y resulta que cuando le construimos la casa a la señora rica, como era tan amarrada, ella nos dijo, yo no quiero botar esos escombros, es que eso me vale mucho, úselos en la casa. Pero no teníamos que hacer llenos. Entonces hicimos unas canastas metálicas, las llenamos de escombros, los escombros metimos unas jardineras, sembramos plantas, esto estaba recién terminada la obra. Bloqueamos un poco el registro de la casa vecina, que es una casa donde hacen muchas fiestas, y bueno, ahí sembramos unas maticas que le armen allá un muro verde, y así dispusimos gran parte de los escombros que nos van a salir del parque, ¿cierto? Y con las alfardas, resulta que estas alfardas de las maderas es la estructura de los techos, ya esta es real, la estructura de los techos de allá, son en 2 maderas durísimas, abarco y comino crespo. Comino crespo además no se puede explotar en Colombia ya, está prohibida la explotación de comino crespo, unas maderas súper nobles. Entonces simplemente propusimos un pedazo de chatarra de una viga IP donde se le amarran esos troncos de madera y armar unas bancas. Con el forestal él nos dice, ese abarco, eso le va a durar lo que quiera, no se preocupe por la humedad. Cuando usted se muere, cuando la banca hace daño, usted ya va a estar muerto, entonces no van a tener a quien demandar. Y bueno, esos son como esos lupas estas son las terrazas que finalmente redujimos un poco las áreas para generar unos recintos como más domésticos, ¿cierto? Son recintos donde se encuentran 4, 8, máximo 10 personas, en donde estaban antes las casas. Maquetas que hacíamos del proyecto. Más imágenes pues, de lo que nos estábamos imaginando. Esto es conservando la estructura del parqueadero y usándola como pasarelas. Y el alcalde nos dijo, a ver, cuando le íbamos a presentar al alcalde nos dijeron, el alcalde quiere algo con cine. Entonces nos llevamos el camioncito de Dakar para proyectar porque no teníamos una pantalla, ¿cierto? Entonces, pongamos un camión y que proyecten sobre el camión y listo. Y todo el mundo estaba muy preocupado porque el proyecto era muy difícil y decían que éramos muy tercos, que el alcalde nunca iba a avalar eso. Entonces le mostramos la imagen del cine, tan y el man, alcalde, ¿y usted se dio Fiscarraldo? El man dijo, Fiscarraldo, sí, la película de Werner Herzog. No, qué pena muchachos, no me la vi. Vea, imagínense que cuenta la historia de un señor que subió un barco de vapor por una cordillera y lo bajó al otro lado, para pasar del Atlántico al Pacífico o viceversa, no recuerdo bien. Alcalde, y este tipo cuando filmó la película subió el barco también. O sea que si un cineasta es capaz de hacer eso, usted es capaz de hacer el parque. Y fui la única persona que le dio el sí rotundo al parque. Digo, listo, sí, se hace el parque. Y bueno, ya vieron que estamos en pruebas de materiales, que ya hicimos la primera banca y vamos. Y este es un proyecto que llevamos 5 años trabajando, muy difícil, es el barrio Nuevo Jerusalén, es uno de los barrios más pobres de Medellín, además tiene un problema legal muy grande y es que geográficamente pertenece al municipio de Medellín, ¿cierto? Pero las escrituras están en el municipio de Bello. Es una finca que tiene una concesión minera, pero además tiene una servidumbre de una troncal de gas y de unas catenaridades de alta tensión de energía eléctrica y está invadido. Entonces Bello no quiere solucionar el problema, Medellín no quiere solucionar el problema, es tierra de nadie, eso es otro mundo. Y miren ese tipo de construcción, es que eso es muy raro. Está la cancha de fútbol del barrio, están los niños jugando y está la cancha. Aquí sí logran ver como este tiro al blanco, ese es el arco. Tiene una riqueza paisajística tremenda. Entonces recorriendo la ciudad pues descubrimos este lugar como con unas condiciones tan fuertes que expresaban eso como de la angustia por pertenecer a la tierra o de tener como su pedazo de tierra que queríamos hacer algo, o sea como, hey, tenemos que hacer algo en este barrio, esto está interesantísimo, o sea, acá la construcción de ese muro y nos encontramos esta escuela, hay una escuelita allá arriba,
Entonces empezamos a rastrear a los líderes comunitarios, conocimos al señor que fundó la escuela, que además es el primer egresado de la escuela. Es un señor que, es este señor que está acá, y esta es la casa de él, este señor. Él siempre tiene un morral. Cuando yo lo conocí, él me dijo, no, yo voy a su oficina, tranquilo. Y él llegó caminando, eso es por ahí 1 hora y media, 2 horas caminando. Y en el morral tenía toda su vida. Él fue desplazado de la violencia, perdió sus hijos, su esposa, su madre, todo. Y llegó a Medellín y se instaló allá, fue uno de los primeros residentes del barrio. Y él abrió el morral y ahí tenía la cédula, la partida de autismo, la partida de nacimiento y sacó el diploma. O sea, él fundó la escuela, fue el primer egresado de la escuela y ahí lo llevaba. Y él trabaja empacando alimentos en una empresa y se consiguió 100 refrigerios semanales. La empresa le da 100 refrigerios semanales para la empresa, para la escuelita, pero le dijo que tenía que cumplir con las normas de salubridad. Y ustedes vieron que es una cosa de tabla y suelo de tierra. Entonces no le daban los cositos. Entonces nos dijo, yo necesito que me hagan una cocina para yo poder seguir trayendo esos refrigerios. Entonces empezamos a traer, estos son todos los líderes de la comunidad, ¿cierto? Es muy, muy diverso. Este señor es de los Llanos Orientales y ella es de La Guajira. O sea, los dos polos opuestos del país. Estos son los niños del barrio jugando con la bandera. Estos son unos amigos nuestros que tienen una fundación que se llama La Magia de la Bici, y es que enseñan a montar la bicicleta a los niños de estos barrios y cada tanto los llevan a un circo. Entonces armamos el proyecto, aquí estamos ya como en los talleres de socialización con la comunidad y esto es tesísimo. Mire la ilusión de este niño con la que mira esa maqueta, vea. Si nunca han visto una maqueta en su vida. Luego nos tocó ir a caminar como para mostrar el proyecto a más gente. Acá están los amigos nuestros, los de La Magia de la Bici, que son uno de las pocas personas que están autorizadas a entrar al barrio. El proyecto ha sido muy lento porque cada tanto el barrio lo cierran. Cada tanto tú no puedes entrar ni salir del barrio porque van a hacer algo peligroso, bueno, etc. Y como ellos no tienen plata y nosotros tampoco, y la alcaldía de ellos no la puede dar y nosotros tampoco, y la de Medellín tampoco, todo el mundo le está sacando el cuerpo. Hicimos estos dibujitos y yo me fui y con los niños los pintaron y hicimos como unas postales y le estamos diciendo a todos los amigos ricos, que son muy poquitos, pero que les digan a sus amigos que son más ricos que nos compren estas postales, que es una donación voluntaria como mínimo de 500.000 pesos, es como $150 más o menos. Hicimos 1000 postales y así estamos recuperando los fondos para comprar una máquina de compactadora manual de ladrillo y que ellos puedan hacer bloques de tierra. Y este es el proyecto que les presentamos a ellos. Bueno, aquí están los niños cuando estábamos viendo el taller de imaginarios. Este es el proyecto que les presentamos. La escuelita está funcionando con los bloquecitos que ustedes mismos van a hacer. Hacemos la cocina, los bloques los vamos a hacer en una modalidad 2x1. Por cada 2 bloques que usted haga, deja un bloque para la escuela y un bloque para su casa. ¿Cierto? Y ellos con los bloques hacen muros, muebles, de todo. Cuando tengamos más bloques hacemos el aula, cuando tengamos más bloques hacemos otro pedacito de aula y cuando tengamos muchos bloques pues terminamos el bloque de aula. Y en esa salió don Iván el señor y me dijo, yo tengo como 30 puertas, ¿qué hacemos con esas puertas? Yo le dije, no, pues hagamos las puertas de la escuela. Y la idea es que esas puertas van a estar aquí, ¿cierto? Orientadas hacia el paisaje. Bueno, estos son como imanes que hacemos del aula y cuando la escuelita está cerrada se ve así y cuando está abierta se ve así. Bueno, este es el último proyecto y por último lo quiero dejarles esta imagen de Richard Long, una obra que se llama Una línea hecha al caminar. Richard Long camina en línea recta sobre el pasto hasta trazar una línea. Y creo que esto como procedimiento nos dice muchas cosas y los arquitectos hemos tendido a distanciarnos mucho del lugar y el territorio y el paisaje y eso es un desperdicio. Yo ahora que estoy trabajando en la Secretaría de Infraestructura Física, cuando hay un problema para resolver, no sé, hay un semáforo mal puesto, la gente abre Google Earth. Hay un cruce peatonal que no está funcionando, la gente abre Google Earth. Y está a 2 cuadras. Y todo es por Google Earth, y Google Earth, por actualizado que esté, está muy lejos de nuestras ciudades, está muy lejos de nuestras realidades y todas las prácticas urbanas se han ido alejando del paisaje. Entonces yo creo que hay que volvernos más caminantes de nuestras ciudades.
Y eso es todo.